Bienvenidos a este nuevo módulo de crecimiento económico. En esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar los modelos schumpeterianos de innovación. Vamos a ver algunas particularidades de este tipo de modelos. En primer lugar, vamos a partir de una función de producción agregada donde el producto es K al alfa por la tecnología I por la cantidad de trabajadores dedicados a la producción elevado a la 1 menos alfa. Vamos a ver que en este caso no tenemos modelos continuos como teníamos en el caso de Romer, sino innovaciones discretas, es decir, que se produce de a pasos desde I1, 2 hasta N. Por ejemplo, pensemos en A1 como la tecnología para caminar, A2 será un carro de caballos, A3 una máquina de vapor, A4 un automóvil moderno. Vemos que son distintos mecanismos para desplazarnos y cada uno va siendo más productivo que el anterior. De esta manera, el AI es mayor a la J, ¿sí? El I es mayor a J. Las nuevas innovaciones se van a producir de acuerdo a el coeficiente gamma, que es el tamaño de la innovación. Por lo tanto, la innovación en el periodo I más 1 es igual a 1 más gamma por AI, que es la innovación en el momento. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la innovación o la tasa de crecimiento tecnológica es igual a AI más 1 menos AI sobre AI, lo que nos da este gamma. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en estos modelos es que la longitud del periodo de tiempo entre dos innovaciones es incierto. Comparemos algunas cuestiones teóricas de Schumpeter versus Romer. En el modelo de Romer habíamos visto que la vida útil de una patente era para siempre. Por lo tanto, los innovadores de los modelos romerianos no tenían miedo de ser reemplazados por otro participante. En tanto, en el modelo de Schumpeter vamos a ver que se va a enfatizar el hecho y el temor de los innovadores de ser eventualmente reemplazados por otros. Como resultado, este miedo al reemplazo disminuye los incentivos para investigar en estos modelos de Schumpeter de destrucción creativa. Sin embargo, en el largo plazo, los resultados entre los modelos de Romer y Schumpeter van a ser similares. Analicemos con detalle nuestra función de producción y tecnología. Tal como ya habíamos mencionado anteriormente en nuestra función de producción agregada, vemos que tenemos un progreso tecnológico que es discreto, por eso vamos a tener el coeficiente A, que nos muestra el nivel de la tecnología indexado con el subíndice I. Y vemos además que la tecnología va a afectar a la productividad del trabajo. Por ejemplo, saltos discretos en tecnología, una pluma estilográfica, una máquina de escribir, una impresora. Vemos entonces que con estos ejemplos que presentamos sobre los saltos discretos, lo que estamos mostrando es que cumplimos una función similar, pero de manera más avanzada. Como la tecnología se expande a pasos, vimos que este coeficiente gamma
captura el tamaño de la innovación. Este crecimiento en gran medida va a ser impredecible y por lo tanto, esta incertidumbre de alguna manera la tenemos que pensar en términos probabilísticos. Esto implica que, dado que estas innovaciones se producen en un momento dado del tiempo con una probabilidad específica, es posible que no ocurran durante un largo periodo de tiempo y luego aparezcan una por una. Cuando se produce entonces esta innovación, el stock de conocimiento aumenta de manera discreta en el valor gamma. Vamos a pensar entonces, en base a este progreso tecnológico, cómo es la dinámica para una función discreta, porque venimos en todos los modelos anteriores trabajando con cambios tecnológicos que se dan de manera continua. A diferencia de lo anterior, aquí tenemos que cometemos un error si interpretamos esta ecuación como un crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que estas innovaciones ocurren al azar, por lo tanto vamos a tener periodos donde no hay innovaciones y quizás tengamos periodos que tenemos exceso de innovaciones. No hay nada que nos pueda decir cuántas innovaciones vamos a tener en cada periodo. Por lo tanto, esta trayectoria no la podemos pensar al igual que trabajábamos en los modelos anteriores. Veamos la probabilidad de innovación. Definimos el proceso de innovación con una probabilidad muy raya y tenemos en cuenta que son inciertas. Estas se pueden dar en cualquier momento y estos efectos que nosotros habíamos visto ya en el modelo de Romer, el efecto lambda y el efecto phi, que era el efecto de duplicación y el efecto de externalidad, ahora funcionan a través de la probabilidad de invención por cada investigador. Por lo tanto, vemos que tenemos que mu es igual a tita por la cantidad de trabajadores dedicados a la innovación elevado a la lambda menos 1 sobre ahí, que era la tecnología del periodo, elevado a la 1 menos phi. De esta forma, para toda la economía en su conjunto, es decir, considerando a todos los trabajadores que se están dedicando a realizar innovación, nos queda que la probabilidad es mu raya por la cantidad de trabajadores. Por lo tanto, si nosotros reescribimos la función, el denominador lo separamos en a la 1, que lo vamos a dejar dividiendo, y el a menos phi que está dividiendo lo subimos multiplicando a la cantidad de trabajadores. Vemos que nos queda expresado como tita igual cantidad de trabajadores dedicados a la innovación elevado a la lambda, tecnología del periodo elevado a la phi, sobre el nivel de tecnología. Veamos entonces que los efectos de ahí, o sea, del nivel que tenemos
en el momento de tecnología, en la probabilidad de innovación, son dobles. Por un lado, tenemos que, si consideramos el phi entre 0 y 1, un aumento en el stock de conocimientos aumenta la probabilidad de encontrar una nueva innovación. Por otra parte, cuanto más innovaciones hay, se va volviendo más difícil avanzar en el conocimiento. Podemos plantearlo de manera alternativa como que cada vez necesitamos más tiempo para descubrir algo que sea realmente nuevo. Las ecuaciones restantes con las que vamos a trabajar, los modelos de tipo schumpeteriano, son idénticas al modelo de Romer. La acumulación de capital va a ser K punto igual la tasa de ahorro por el producto menos la tasa de depreciación por el stock de capital. La tasa de crecimiento de la fuerza laboral o el trabajo es L punto sobre L igual a N, que es la tasa de crecimiento poblacional. El stock de trabajadores se divide entre trabajadores que se dedican a la producción de bienes, LI, más los trabajadores que se dedican a la innovación, LA, y contamos con dotaciones iniciales de capital, trabajo y tecnología, K0, L0 y A0. Veamos entonces cómo estos temas que estuvimos planteando anteriormente lo metemos dentro de nuestro modelo de crecimiento. Sabemos que este crecimiento es irregular, ya que, por un lado, las innovaciones van a ocurrir con cierta probabilidad. Por otra parte, como resultado de esto, el crecimiento económico va a ser gradual. Debido a que mencionamos que estas innovaciones ocurren al azar, es decir, de manera aleatoria, no tenemos forma de decir cuántas innovaciones vamos a tener durante un periodo, vamos a hablar del crecimiento en términos de promedios o de expectativas matemáticas del valor esperado. Veamos entonces la tasa de crecimiento esperada de la tecnología a lo largo del tiempo. Una cuestión muy importante acá es que nunca olvidemos de utilizar la palabra esperada o, cuando lo planteamos matemáticamente, del operador esperanza. Entonces tenemos que la tasa de crecimiento esperada de la tecnología a lo largo del tiempo es igual a la probabilidad de innovación, que la calculamos anteriormente, mu raya por la cantidad de trabajadores dedicados a la innovación, multiplicada por el tamaño de la innovación gamma. De esta manera nos queda que el valor esperado de A punto sobre A, es decir, la tasa de crecimiento esperada de la tecnología, es gamma por mu raya sobre LA. Mu raya sobre LA ya lo habíamos calculado anteriormente y nos queda multiplicado ahora por gamma. Gamma tita por LA lambda sobre AI 1 menos phi. A lo largo de la trayectoria de crecimiento equilibrado vamos a ver entonces que la tasa de crecimiento real de la economía convergerá a la tasa de crecimiento esperada. Por lo tanto, vemos que la tasa de crecimiento del producto por trabajador es igual a la tasa de crecimiento del stock de capital por trabajador, igual que la tasa de crecimiento tecnológico, lo que es igual al valor esperado de A punto sobre A. Comparando el modelo C solo con el modelo de Schumpeter y también
el modelo de Romer con el modelo de Schumpeter, vemos que en los tres tipos de modelos la tecnología juega un rol clave en el crecimiento y la tasa de crecimiento de una economía schumpeteriana es igual a la tasa de crecimiento esperada de la tecnología. Partimos de esta expresión que denominamos nuestra tasa de crecimiento esperada de la tecnología. Vamos a tomar logaritmos a ambos miembros y a diferenciar. Y vamos a igualar a 0. Nos queda que lambda por L punto de A sobre LA menos 1 menos phi por el valor esperado de A punto sobre A es igual a 0. Esto nos muestra entonces que además de la tasa de crecimiento de la tecnología en términos de valor esperado y la tasa de crecimiento de la cantidad de investigadores, tenemos que tener en cuenta los valores de los parámetros lambda y phi. En base a alguna de las ecuaciones que nosotros planteamos para completar el modelo, también sabemos que el número de investigadores no puede exceder a la población total. Por lo tanto, LA punto sobre LA es igual a N, a la tasa de crecimiento poblacional. De esta manera, G de A, que sería la tasa de crecimiento tecnológico, sería lambda por N sobre 1 menos phi. De esta manera, vemos que la tasa de crecimiento promedio, o la tasa de crecimiento esperada a largo plazo, es idéntica a la que hallamos en el modelo de Romer. Vamos a ver que, a diferencia del modelo, de los modelos de Solow, los modelos de Romer y sus variaciones, donde teníamos funciones continuas, vemos en la gráfica que el crecimiento se da de asaltos, debido a esta condición de crecimiento discreto. De esta manera vamos a ver que el crecimiento promedio se rige por el crecimiento de la población, que es el parámetro n, la duplicación del esfuerzo, que es el lambda, y el parámetro de efectos indirectos o externalidades, que es phi. Vemos que cuando estamos en las secciones planas del gráfico, nos muestra periodos donde no tenemos ninguna innovación, pero cuando nosotros lo expresamos en términos logarítmicos, vemos que el ingreso, expresado en esta variable, aumenta en el valor de gamma cada vez que ocurre una innovación. Por eso decimos la tasa de crecimiento promedio cuando aplicamos la transformación logarítmica. De esta forma vemos que el tamaño de la innovación gamma no afecta a la tasa de crecimiento, dado que esta está dada por el efecto de duplicación por la tasa de crecimiento de población sobre 1 menos la externalidad. Esto
se debe a que si bien el mayor tamaño de la innovación nos incrementa el tamaño absoluto de la tecnología A, debido a que se genera un aumento en la productividad, también tenemos un efecto negativo que es una reducción en la probabilidad de encontrar una innovación. Recordemos que cuanta más innovaciones había, más difícil era hallar una nueva. De aquí recordemos entonces nuestra probabilidad de hallar una innovación es θ LA lambda menos 1 sobre AI 1 menos phi. Esta reducción de la probabilidad de encontrar pronto una nueva innovación se debe a que estamos asumiendo que phi es menor a 1. Recordemos que habíamos dicho que phi se encontraba entre 0 y 1 para que sea una externalidad positiva, pero que no sea amplificadora. De esta forma, la productividad del efecto de un tamaño de innovación más grande, gamma, se compensa con el periodo de tiempo más largo que tiene que transcurrir para que haya una nueva innovación. ¿Y por qué ponemos esta restricción? Porque es lo que vemos va dándose en la realidad. Si bien vemos que hay innovaciones para obtener, como decía el modelo, algo realmente nuevo, no simplemente que sea una leve mejora, sino que algo que sea realmente transformador y cambie la forma de producción anterior, tiene que transcurrir un cierto tiempo. Aun cuando en la actualidad estamos con tiempos bastante más acotados que en periodos previos. Bueno, con esto finalizamos este primer módulo de modelos schumpeterianos. En los próximos vamos a continuar expandiendo y ampliando el análisis para ver qué otro tipo de conclusiones podemos ir obteniendo de estos modelos discretos. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.